bendecidos. Con la lluvia, bendecidos. Amén. Que trae vida a la tierra. La renueva sino también de la bondad y la misericordia de Dios. Entonces, demos gracias a Dios que nos cojamos ricos. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar continuidad ahorita con esta enseñanza. Esta es la siguiente parte, vamos desglosando. Estamos trabajando. Estamos ahorita revisando los primeros, pues ahí revisamos lo que eran los jubileos, a lo que nos invita la iglesia. En este tiempo estamos viendo el jubileo de la esperanza. Luego la semana pasada Pedro nos hacía una reseña de todo lo que implica el jubileo que estamos viviendo ahorita, el jubileo de la esperanza. Y nos invita este tiempo a ser peregrinos de esperanza. Vamos a dividir esta enseñanza en dos partes. La primera, bueno, vamos a definir o a determinar al hombre como peregrino. Al hombre nos referimos al ser humano en su especie, ¿verdad? Peregrino es aquel que camina hacia adelante. El peregrino camina conociendo su vida. La persona humana tiene un trazo muy definido respecto el hombre como peregrino. La persona humana hasta su muerte está en camino, en el entendido de que esta no es el fin último. La meta de quien está en camino es llegar a alcanzar el encuentro con aquel que nos ama. La palabra peregrinar, esta palabra toca lo más profundo de la identidad de Israel. Para comprender esta parte de la enseñanza, vamos a evocar mucho lo que es el Éxodo. ¿Recuerdan qué sucedió? Que narra el libro del Éxodo, un evento importantísimo que tiene mucha relación. Tiene mucha relación con la palabra peregrinar. ¿Cuál es el evento? Y que recordamos hasta hoy en nuestros tiempos como cristianos, católicos. La salida, ¿de dónde? De Egipto. ¿Cómo era la condición de los israelitas en Egipto? Esclavos. Exactamente. Esclavos. Tras un camino, esta palabra peregrinar tras un camino que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es decir, nada en nuestra vida de peregrinar sale de la voluntad de Dios. ¿Y quién es el primero? El primero interesado en brindarnos esa libertad. Dios. La iniciativa es de Dios. Ponerse en camino, peregrinar supone un punto de partida y un punto de llegada. Y por supuesto un diseño de la vida. El camino. ¿Cuál es el punto de partida en la vida del hombre? ¿Cuál es el punto de partida en la vida del hombre? Les pregunto. Pero me ayudas a bajar ese café, porque cuesta mucho dinero, pues ni me veo. Ándale, después. Bueno, ahí tampoco me voy a ver, pero de nuevo para acá. No tapas la pantalla, no te tapes. Entonces, en la vida del hombre, ¿cuál es el punto de partida? Estamos hablando que el peregrino es aquel que se pone en camino. En la vida del hombre, ¿cuál es el punto de partida de ese camino? En el momento del nacimiento. Así es, en el momento del nacimiento. Recordemos que cuando nacemos para nuestra fe cristiana, somos criaturas y nos convertimos en hijos. ¿En qué momento? En el momento del bautismo. Entonces, este peregrinar no se vive en manera individual, ¿o sí? ¿Se vive el peregrinaje de manera individual? No, porque formamos parte de una gran familia. A los pequeños, bueno, en su caso a los adultos también, ¿quién acompaña a los pequeños? ¿Quién decide por ellos? Sus papás y Los padres, los padrinos. Iniciamos este camino en compañía y lo continuamos así hasta el fin de nuestra existencia. ¿Y cuál es el fin de nuestra existencia? ¿Cuál es ese punto de llegada? El cielo. Lo has dicho muy bien. Porque pudo haber cruzado por nuestro pensamiento la muerte. Pero la muerte para
cristiano no es el fin último. El punto de llegada, ¿qué es lo que busca el cristiano en este camino? El encuentro con el amor. El encuentro con el amado. Vamos a dividir esto en dos partes. Esto nos habla mucho de la teología y la espiritualidad del caminar. El caminar en la Biblia es ante todo un modelo simbólico. El gran referente del peregrinar es el camino del Éxodo, como ya les hablaba hace un momento. En el Éxodo, nuestros padres en la fe, movidos por Dios, que es el primero que tiene el impulso, invita al pueblo de Israel a moverse de la esclavitud a la libertad. De la esclavitud a la tierra prometida. Este caminar significa para los israelitas la realización de una esperanza. A propósito de lo que estamos viendo ahorita, estamos hablando que somos peregrinos en la esperanza. El Señor infunde en el corazón de los israelitas a través de Moisés la esperanza de la libertad, la esperanza de llegar a conocer Canaán, esa tierra prometida, esa tierra que emana leche y miel. Y entonces aquí el hombre, y eso evoca también a nuestra realidad presente, lo que cada uno de nosotros vivimos en este tiempo. El hombre siempre debe escoger desde el momento de su nacimiento y particularmente el cristiano al momento de su bautismo entre dos rutas que debe discernir con claridad entre la vida y la muerte, el bien y el mal. Dice en el libro del Deuteronomio en el capítulo 30, versículos 15 y 16. Mira, yo pongo hoy ante ti la vida, la felicidad, la muerte y la desgracia. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te prescribo hoy, si amas a Yahvé tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión. Ya decíamos para los israelitas, la tierra de Canaán, la tierra prometida, esa tierra que emana leche y miel. Para nosotros, en este caminar espiritual, será el encuentro con Dios en la vida eterna, en el tiempo de la plenitud, el encontrarse cara a cara con el Dios del amor. En un segundo momento, esta teología de viajar, este significado teológico, Israel, este pueblo que fue liberado, resignifica los viajes. La peregrinación para el pueblo de Israel no es un simple viaje. Esta necesidad de significar el significado teológico como una forma de reactualización y de reapropiación del acontecimiento fundante que define la identidad del creyente. Cuando una persona, vamos a ponernos en contexto del momento en el que sucedió el Éxodo. En el tiempo antiguo, los viajes normalmente no se hacían como en la actualidad por placer o por negocios o por estudios. Muchos de nosotros viajamos por cualquiera de esas circunstancias y la mayoría de nosotros lo hacemos en libertad. Algunos obligados pues por el trabajo, situaciones, etcétera, ¿no? Pero en su mayoría lo hacemos en forma libre. Pero en el tiempo antiguo, en el momento en el que sucedió el éxodo, los viajes se hacían por diferentes circunstancias. Las personas estaban muy arraigadas, muy apegadas a la tierra, a la familia, al lugar en donde nacieron, porque les proveía de diferentes situaciones. Un lugar en donde tú decides de qué te proveo, qué significa para alguien el lugar en donde está. Seguridad. Respaldo. ¿Qué más? Comodidad puede ser. Tranquilidad y familia. El pueblo de Israel, si ustedes recuerdan, renegó muchas veces por todo lo que sucedió. Pero también alabó a Dios y reconoció su poder a pesar de su miedo. Bueno, este viaje tiene ahora en la actualidad hay tres grandes fiestas que evocan esta peregrinación y hacen memoria de la experiencia fundante.
¿Zarza? ¿De la zarza? más allá del momento de la zarza, porque la zarza habló a Moisés, pero al pueblo se revela su poder cuando lo libera de Egipto, cuando abre el mar rojo, cuando atraviesan el desierto, y es Dios quien es su providencia, es Dios quien los protege, los guarda y establece su alianza. Y ahora recordamos estas 3 fiestas. Vamos a hacer una pausita pequeña. Estas 3 fiestas, estos son términos hebreos, que se celebran en la actualidad y para nosotros también tienen una importancia relevante. El Pesaj, la Pascua, el camino de la liberación, la salida de Egipto. Les recomiendo que recuerden esto porque lo vamos a ir, no lo vamos a volver a mencionar, pero tiene mucha relación con los textos siguientes. El Shabbat, el Pentecostés, la celebración de la alianza del Sinaí, el momento en el que Dios establece su alianza y establece a Israel como su pueblo, y el Sukkot, es la fiesta de las tiendas, las carpas, que evocan principalmente el peregrinar del pueblo en el desierto, tiempo ya mencionábamos que refería a absoluta dependencia de Dios. Ustedes imaginarán lo difícil que debió ser para un israelita, aún en esclavitud en Egipto, tenían comida, eran maltratados sí, pero tenían sus casas, no les pertenecía nada, pero tenían un lugar a donde llegar, podían estar entre su familia, tenían comida segura, resguardo, respaldo del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, porque no podían llegar a otros pueblos a atacarlos, porque eran esclavos ya de los egipcios, ¿verdad? De alguna forma, esa esclavitud también representaba una seguridad. Sin embargo, qué difícil pudo ser eso. Pues para el cristiano actual, también como uno de nosotros necesitamos vivir estas etapas. Si no es que muchos ya las vivimos o estamos en este momento de experiencia. La Pascua, el camino de la liberación. Ahora yo te invito a que recuerdes, ¿hace cuánto conoces a Dios? ¿Cómo eras antes? ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo es ahora? ¿Es igual? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Te ha sucedido como el pueblo de Israel que dice, sí Señor, yo creo en ti? Y vas en el camino y construyes becerros de oro. Pues pasa como el pueblo de Israel, ¿verdad? El Shabbat, el Pentecostés. Cada uno de nosotros hemos sido tocados en nuestra vida en un momento importante, cuando tuvimos un encuentro personal con Dios. El compromiso que hemos establecido con Él en el pueblo israelita fue convertirse en un pueblo de su propiedad. El Señor a ti y a mí también nos ha llamado a ser de su propiedad, a pertenecer a Él. Y hemos establecido una relación de intimidad con Él. El Sukkot. Seguramente es el tiempo presente de cada uno, o así debería ser el tiempo presente de cada uno de nosotros. Nuestra fe tendría que conducirnos a esto, a evocar el peregrinaje, este tiempo presente, mi vida presente, mi realidad temporal, en mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mi esposo, mi trabajo, tiene que ser para mí este tiempo de dependencia absoluta de Dios. Vamos a la siguiente slide. El camino entonces, este peregrinar, esta vida presente, será como llevo mi vida en la búsqueda de Dios. Como diría Santa Teresa de Jesús, el camino de la perfección es la oportunidad de encontrarme con Él. Hay diferentes formas, para la introducción ahí. Hay diferentes formas, ahorita vamos a señalar algunas. Hay formas de aprender. La
esperanza, que es lo que nos invita a este tiempo, peregrinar en la esperanza, es una virtud teologal. ¿Se acuerdan cuáles son los otros dos? Fe y caridad. Fe y caridad. Y todas tienen relación una con la otra, como decía Pedro la semana anterior. Sin la una no existe la otra. La confianza en Dios va a aumentar mi esperanza, y mi esperanza va a aumentar mi amor a Dios y mi amor al prójimo. Y si no amo a Dios y no amo al prójimo, tampoco tengo fe. Y así se combinan todas estas virtudes teologales. Y todas ellas nos ayudan a esto, a aprender. La esperanza se puede aprender, porque es algo nuevo, porque se aprende, porque es algo nuevo. Y decíamos en un inicio, esta vida de fe, este caminar no lo vivimos solos. La esperanza la aprendemos también en conjunto con otros, con mis hermanos. La esperanza también se ejercita. Es decir, yo a través de mi vida presente, a través de las dificultades, de las situaciones, las circunstancias, ejercito mi esperanza. Y también la esperanza pues se vive, ¿verdad? La hago realidad en mi vida. Todas ellas, todo lo que vamos a mencionar enseguida, tiene relación con la vida de oración, la vida sacramental, las bienaventuranzas, en general, pues la vida del cristiano. Y hay algunas formas en las que nosotros podemos hacer esto: aprender, ejercitar y vivir la esperanza. La primera, una palabrita: recordar. ¿Cómo se ejercita la esperanza con esto? Recordar. Recuerda las maravillas del Señor. Vamos a leer el Salmo 77, dice: recuerdo las hazañas del Señor, tus maravillas de otros tiempos. Medito en toda tu obra, en tus hazañas reflexiono. Oh Dios, santos son tus caminos. ¿Qué Dios tan grande como Dios? Tú, el Dios que obras maravillas, manifestaste tu poder entre los pueblos. Cuando el corazón está abatido, es difícil tener esperanza. ¿Cómo puedes fortalecer tu esperanza? Recordando el amor que Dios tiene por ti, recordando las maravillas que ha hecho por ti. Cada uno de nosotros tenemos grandes testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando tu corazón esté abatido, se encuentre triste, se encuentre inquieto, recuerda las maravillas que Dios ha hecho por ti. Segundo, recuerda la paciencia de Dios. Dice San Agustín: tarde te amé. ¿A qué edad conocimos el amor de Dios? Algunos muy pequeñitos, otros más grandes. ¿En qué momento el Señor insiste en su paciencia con nosotros? Toda la vida. Hoy, en la mañana, hace un momento, el Señor fue paciente y ha sido paciente conmigo. Recuerda la paciencia que Dios ha tenido conmigo, que es resultado también de su amor infinito. Recuerda los momentos especiales. Y a través de estos momentos especiales, a través de lo que Dios hace, te das cuenta de que Dios es, de lo que Dios es, porque obra maravillas, de cuánto te ama, de cuánto te espera. Aprendes también a confiar en Él y en consecuencia tu corazón se abre a la puerta de la esperanza. ¿Cuáles son esos momentos especiales? Cada uno de nosotros hemos tenido diferentes momentos en nuestra vida. Para algunos fue el encuentro con el primer amor, un curso de iniciación, un acompañamiento que nos hizo quebrantarnos, confrontarnos con el Señor. Tal vez un momento de confesión muy sincera en el que descubrimos el inmenso amor de Dios. Un momento de oración cuando estábamos tristes, abatidos. La salud, la vida, etc. Todo eso que Dios nos ha dado, recordar esos momentos. La alegría que se vive en la familia, el abrazo de un hijo, el consuelo de un padre, muchas situaciones. Recuerda. Y así podemos ejercitar nuestra confianza. Nuestra esperanza. La segunda palabra, alabar. La alabanza dispone el corazón para la obediencia. Es un acto de confianza que destruye el miedo.
Filipenses 4:4. Estar siempre alegres en el Señor. Y este no nada más es un simple consejo de San Pablo. Tiene mucha importancia para la vida del cristiano. Dice San Agustín, nuestro corazón está hecho para ti, no descansará hasta encontrarse contigo. El corazón del hombre entonces fue diseñado para la alegría, para el amor. Y si no existe esto, ese corazón se va a llenar de otras cosas. Se va a llenar de tristeza, se va a llenar de agobio, se va a llenar de egoísmo, se va a llenar de muchas otras situaciones. O va a buscar la felicidad en el pecado. Lo va a buscar en la vanidad, lo va a buscar en la lujuria, lo va a buscar en el egoísmo. Entonces, estar siempre alegres en el Señor. Hay muchos pecados, escúchenlo bien. Hay muchos pecados, no sé si a ustedes les ha sucedido, que han orado intercediendo por alguien y ese pecado está tan arraigado en esa persona y se ora con oraciones de liberación y con mucha fuerza y ahí sigue el pecado. Se viene un momento de alguien, el Espíritu Santo le ilumina y le dice: tenemos que alabar, tenemos que bendecir, tenemos que reconocer con las palabras las obras de Dios, que Dios es poderoso. Y en alabanza se rompe esa situación de pecado. La alabanza nos enseña a alegrarnos sin pecado, les decía. El siguiente texto, en Josué 6, nos narra la historia. ¿Recuerdan más o menos qué sucede en el libro de Josué? ¿O qué narra el libro de Josué? ¿No? Ok, bueno. Estamos hablando, recuerden, del Éxodo. Para este momento, en Josué ya no vive Moisés. El pueblo de Egipto, ¿cuántos años pasó en el desierto? 40 años. Moisés no pisó la tierra prometida. Y quien encabeza al pueblo de Israel en este momento es Josué. Este capítulo narra la invasión a Jericó. Jericó era la primera tierra de Canaán, por la puerta de entrada para la tierra prometida. Para llegar ahí debían cruzar el río Jordán. Era un ejército muy grande, el ejército de Israel, pero también los cananeos tenían un ejército muy fuerte. Además, Jericó tenía una característica: murallas altas, fortificadas, una sola puerta de entrada y una sola puerta de salida, que estaba cerrada cal y canto. Nada entraba a Jericó. Entonces los cananeos decían, pues podían estar alegres los israelitas, pero ellos no van a poder entrar aquí. ¿Qué hizo Israel? 7 vueltas. Hicieron 7 vueltas. Las primeras 6 vueltas las hicieron en silencio, por indicación de Dios. La hicieron en silencio. En la 7ª vuelta, cuando para los cananeos parecía como que hay estos ridículos, absurdos, las murallas se caen. El pueblo de Israel, con cantos, alabanzas de júbilo, se derriban las murallas de Jericó. Decíamos en un inicio, es un acto de confianza que destruye el miedo, la alabanza. Si hay murallas altas que debas derribar en tu vida, alaba a Dios. La conquista de Jericó, de mano de Dios, es una promesa que se puede cumplir también en tu vida. Cualquier muralla que te impida continuar en la fe o que esté deteniendo tu vida espiritual, la de tu familia, tu situación, la que fuera, en la alabanza, el Señor puede obrar maravillas. Vamos a la siguiente palabra: profesar. Y las siguientes tienen mucha relación una con la otra, y todas tienen relaciones entre sí. Y todas tienen relación con la vida de oración. ¿Otra vez la oración? Sí, la oración. La oración es esencial en la vida del cristiano. Profesar significa declarar con convicción lo que creemos y sobre todo en quién creemos. En la liturgia, particularmente en la liturgia, lo practicamos siempre. ¿En dónde? ¿En qué momento? En el credo. En el credo. Entonces yo te invito a que pues no que te lo memorices, porque ya lo sabemos,
que lo medites, medita el credo, medita en quién crees, en dónde está puesta tu confianza. Esta declaración cristiana asume que los planes de Dios son mejores que mis planes. Y como ejemplo, María. En Lucas 1:46, y dijo María: proclama mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María, esta mujer virginal que se había apartado para Dios, el Señor le cambió los planes seguramente. Aunque en su mente había la posibilidad de ser ella la elegida, yo creo que la capacidad humana no nos da para más. Seguramente hubo por ahí muchos cuestionamientos, no en un sentido de duda, sino preguntándole al Señor: ¿cómo lo vas a hacer, Señor? O sea, aquí estoy yo, pero ¿cómo lo vas a hacer? No es que no crea en ti, Señor, sino explícame cuáles son tus planes, cuáles son tus proyectos. Esto implica también para nosotros, el profesar implica algo, una palabra importantísima: someter. La declaración cristiana asume que los planes de Dios son mejores que mis planes. Entonces, si yo creo esto, debo someter mi vida a Dios, afianzar el señorío de Jesucristo en mi vida, someter mis planes, mis proyectos. Si hay una situación difícil en tu vida, ejemplo, un jefe difícil, todos hemos tenido un jefe difícil, ¿no? Y dices: no puedo ir contra él, no puedo afrontarme contra él directamente porque necesito el empleo, pero Dios lo sabe. Somete a ese jefe al señorío de Jesucristo. Una situación familiar, dificultades con tus hermanos, tus padres, tus hijos, somete esa situación, esa relación al señorío de Jesucristo. Cuando se someten los deseos, los proyectos a Dios, se encuentra la verdadera libertad. La vida del que se somete a Dios nunca fracasa, porque Dios bendice, porque Dios cumple sus promesas y las multiplica en bendición. Hay otra cita bíblica en 2 de Crónicas 32, es una historia también. Aquí hay una situación: el rey Ezequías era el rey de Judá, iban a sufrir una invasión por el rey Sennacherib. Él era un rey asirio, y este rey Sennacherib tenía una característica, y seguramente muchos de nosotros, si lo ponemos en contexto, hemos vivido una situación similar. Era alguien que que obtenía lo que quería. De cualquier forma, él obtenía lo que quería. Entonces la tribu de Judá estaba preocupada. Decía: pues es que viene este rey con todo su poder y que siempre ha vencido, y viene contra nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ezequías les dice: sed fuertes y tened ánimo. Esto es en Crónicas 32, segunda de Crónicas 32. Sed fuertes y tened ánimo, no temáis ni desmayáis ante el rey de Asiria, ante toda su muchedumbre que viene con él, porque es más el que está con nosotros que el que está con él. Ezequías afianza su confianza en Dios. Y este rey, Sennacherib, envía una carta a Ezequías y le dice: así como los dioses de las naciones de otros países no han salvado a sus pueblos de mi mano, así tampoco el Dios de Ezequías salvará a su pueblo de mi mano. ¿Y qué creen que hace Ezequías? Le dice esta carta, dice él a sus consejeros: esta carta no es para mí, esta carta es para mi Dios. Y en oración se la presenta al Señor. Él le dice: ¿qué crees que dicen estos? Te andan retando. Te andan retando. Dicen que tú no puedes, que no eres poderoso. Y la tribu de Judá, el rey de Ezequías, vence. ¿Cómo creen que sucede? Ni un solo soldado tuvo que levantar una lanza. Ocurre una plaga al día siguiente y todos los soldados caen muertos. ¿En quién creía Ezequías? En el Dios poderoso. Él no intervino. Ezequías no fue y dijo: híjole. Él intervino para invitar a los suyos
a afianzar su fe. Pero dijo, esto no es con mi fuerza, esto lo voy a someter al poder de Dios. A eso nos invita el profesar, el proclamar que mi Dios es poderoso. La siguiente palabra, permanecer. No, está disponer primero. Disponer. Sí. Yo supongo que lo viste junto con pegado. Porque Sí, es junto con pegado. Exactamente. yo digo porque. Aquí está, exactamente. Porque les decía, tiene mucha relación una con la otra. ¿Y por qué? Disponer es entrega voluntaria de la vida, los planes y las prioridades, para alinearse con los designios divinos. Se manifiestan en una actitud de obediencia. ¿Quién es el ejemplo de obediencia máxima en la vida cristiana? María y Jesús. Así es. Se manifiesta en una actitud de obediencia, servicio y confianza en la providencia de Dios. Se cultiva mediante la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo obedecer a Dios si no conozco mi historia, la historia de mi pueblo, de la salvación, si no conozco las proezas de mi Dios poderoso? En la oración, porque es ahí donde yo lo encuentro, donde mi corazón se llena, y sobre todo en la práctica del amor al prójimo. Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. Decíamos hace un momento, someter nuestros planes a Dios. En la medida que cada uno de nosotros dispongamos nuestra vida, que no es nuestra, la disponemos y la presentamos ante Dios, Él obra maravillas en mí. En un ratito más vamos a platicar cómo es esta de la práctica del amor al prójimo. La siguiente palabra, Ahora sí, permanecer. ahora sí, permanecer. Esta se refiere a la lealtad, a la constancia y al compromiso hacia Dios, siguiendo sus mandamientos, confiando en sus promesas, incluso en medio de las pruebas y dificultades. Dice el Salmo 37:5, pon tu suerte en Yahvé, confía en Él que Él obrará. Y para explicar esto vamos a hablar de un personaje muy particular. Vamos a hablar de la persona de San José. San José tenía un compromiso esponsal en el tiempo antiguo. Este compromiso esponsal es lo que ahora sería como quien se presenta ante la familia, pide a la novia y dice, estamos comprometidos. Es decir, ella y yo no solo tenemos una relación temporal, sino tenemos intención de formalizar esto y crear una familia. Todo el pueblo conocía esa relación de compromiso esponsal. Sucede la anunciación, en María se engendra a Jesús y José se encuentra ante una disyuntiva, por así decirlo. Se supone que esta mujer con la que José estaba comprometido, pues era virgen, ¿verdad? No podía estar embarazada. Habían sucedido para el pensamiento humano pudieron haber sucedido dos situaciones. O ella infringió o cometió infidelidad a José, o alguien abusó de ella. En cualquiera de las dos situaciones, pues es un momento complicado para José. Y dice la Escritura que él dice, ¿qué haré, verdad? No puedo rechazarla o la rechazaré, o qué es lo que haré. Pero también dice la Escritura que era un hombre justo. Un hombre justo significaría alguien que cumple la ley de Dios, alguien que somete su vida a Dios. Entonces, ¿qué sería lo primero que hizo San José? Si estamos hablando que era un hombre justo, ¿cómo podía haber resuelto esto? Le preguntó a Dios. Le pidió consejo a Dios. Oró. Este hombre justo oró. Y entonces, esa situación que parecía que no tenía
que no tenía solución, por así decirlo, San José, el Señor le habla en sueños y le hace descubrir, le participa de sus planes a San José. En aquellas situaciones en las que cada uno de nosotros nos podamos ver sin esperanza, que nos hayamos sentido como en un callejón sin salida, sin límites, podemos también, corroborando con esta escritura, dice en la primera de Corintios 2:9, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, preparó Dios para los que le aman. Entonces, para acrecentar, afianzar, vivir nuestra esperanza, es importante también que en las situaciones de dificultad, en aquellos caminos sin salida, cuando lleguemos a nuestro límite, le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? Consúltanos. La siguiente palabra que les digo, todo tiene relación. Confiar. ¿En qué debemos confiar? En el poder de la gracia divina. Confiar significa creer y depender del favor inmerecido de Dios para recibir fortaleza, salvación, perdón y ayuda para superar las dificultades de la vida. Aquí les voy a contar también otras historias. Son personajes bíblicos, todo lo que vamos a hablar enseguida. Y aquí vamos a hablar de algo que para nosotros sería las causas perdidas. Probablemente en nuestra vida alguno de nosotros somos o nos creemos una causa perdida. El primer personaje del que vamos a hablar y que nos enseña también de la esperanza es Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? Jefe de publicanos, exacto. ¿Y qué eran los publicanos en el tiempo? Fíjense que les voy a platicar, por si no lo conocemos, así como para tener el contexto de la historia. Los publicanos eran quienes recaudaban el impuesto en los pueblos, pero no eran extranjeros, era gente del propio pueblo, era alguien de la propia ciudad que tenía, ¿qué característica? ¿Cómo buscaban a alguien que pudiera ser publicano? A alguien codicioso, de corazón corrompido, alguien que no le preocupara el bienestar de los demás, ambicioso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De alguien en la podredumbre, ¿no? El peor de los peores. Y este Zaqueo era el jefe de los publicanos, o sea, todavía era peor, porque este mandaba a otros a hacer sus fechorías, exacto. ¿Con cuántas viudas, pobres, huérfanos se pudo encontrar ese jefe de publicanos? ¿Y cuántos no le suplicaron? Esto es lo único que tengo. ¿Cuántos no fueron con él y le dijeron, no me quites esto poco, porque no me lo doy nada? Pero su avaricia, su codicia endureció su corazón. Entonces, en ese contexto, podemos imaginar que es una causa perdida, ¿no? En apariencia. Pero ese Zaqueo, sucede que llega hasta sus oídos que va a visitar ese lugar. ¿De dónde era Zaqueo? Jericó. Va a llegar a Jericó. ¿Quién? Jesús. Y surge en él, escucha tanto de Jesús, que surge en él el deseo de ir a conocerlo. Probablemente, y yo no creo que en un inicio haya sido porque quisiera tener un encuentro personal con él. Seguramente en el pensamiento de Zaqueo, pudiera haber sido un mago, un hechicero o alguien raro al que valía la pena. Es famoso y me conviene pegarme con él. Algo podía convenir a Zaqueo. Zaqueo no tenía intención de cambiar su estilo de vida, porque su estilo de vida, a pesar de que era señalado, le proveía de comodidades, de bienes, de prestigio. ¿Cuánta gente no iría con él para pedirle un favor? Zaqueo no tenía intención de cambiar, una causa perdida. Narra el Evangelio que Zaqueo era un hombre bajito, como decía Saraí, tan bajito que tuvo que subirse a un sicomoro. Y en el sicomoro
como entre toda la muchedumbre, pues yo como digo, ay Señor, ¿cómo vas y buscas hasta el rincón, hasta el punto más alto? ¿Quién se imaginaría que hubiera alguien encima de ese árbol? Va en el camino y voltea y lo ve. Y dice San Agustín, bueno, esa mirada, ese encuentro de la mirada con Jesús y Zaqueo. Y aquí viene esta cita. Esa curiosidad que llevó a Zaqueo no fue de su corazón endurecido. Juan 6:44. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Esa pequeña luz en su corazón, que fue curiosidad, fue el propio deseo de Dios de encontrarse con Él, cumpliéndose esta palabra. En ese encuentro de la mirada de Jesús con la mirada de Zaqueo, dice San Agustín, es el encuentro entre la miseria humana y la miseria divina. El encuentro entre la miseria humana y la misericordia divina. Ese encuentro es suficiente para que Zaqueo cambie. Esa causa perdida cambió. Le dice Jesús, baja de ahí porque esta noche cenaré contigo. Y esa pequeña luz de esperanza que despertó por la curiosidad genera una transformación del corazón. Vence el pecado. Ese pecado de la codicia, del egoísmo, transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y Zaqueo en respuesta de eso le dice, voy a dar todo el dinero a los pobres. Y si en algo he quitado de más, le voy a dar 4 veces más a ese que le afecta. Se convierte en un corazón generoso que quiere darse al prójimo. Otro ejemplo rápido, ya no estoy a punto de tiempo. Otro ejemplo rápido, y ahí vamos a tomar la segunda cita. ¿Recuerdan a quién pertenece esta cita bíblica? Primera de Corintios. Pablo lo dice. Y yo lo puedo aplicar en mi vida. Y seguramente tú también. Porque soy lo que soy por gracia de Dios. ¿Quién era Pablo? Fariseo. Amante de la ley, que la defendía capa y espada, perseguidor de los cristianos. En el camino a Damasco, cuando va a perseguir a los cristianos, el Señor se encuentra con él. ¿Y qué sucede? Se queda ciego, no puede comer, no puede beber. Depende absolutamente de los demás. Y el Señor, esto está bien padre, es que te quedas impresionado. El Señor utiliza ¿a quién? ¿Se acuerdan del personaje? Ananías, también un recién convertido. Él vivía en Damasco, en la calle principal de Damasco. Y en una visión le dice, ve y busca a este hombre. Y dice, no, el Señor, pero sí sabes que está persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? O sea, sí sabes que los matan, nomás por diversión. Entonces, ¿y qué hace Ananías? Obedece. Fíjense lo que le dice el Señor a Ananías. El Señor le reveló, ese es un instrumento escogido por mí. Y yo le voy a mostrar a Pablo cuánto sufrirá por mi causa. Lo va a ofrecer todo por mí. Y Ananías va y obedece. Y Ananías se convierte, él fue una clave para la conversión de Pablo. Se convierte en un instrumento también de Dios. ¿Cuántas veces nosotros desechamos las causas perdidas? ¿Cuántas veces nos dejamos de dar la oportunidad? Y a otros le dejamos de dar la oportunidad. Perdemos la esperanza. Tú no sabes si tú puedes ser ese Ananías para una causa perdida. Pregúntale al Señor. Fíjense que en una historia personal, mi abuela, en paz descanse,
tenía mucha dificultad por una situación de pecado con una de sus hijas. Entonces, ella siempre, hasta su último momento, le habló a ella de Dios. Pero en algún tiempo platicando con ella decía, llegué a darme cuenta que mi hija no quiere conocer a Dios, no quiere saber de Dios. Pero entonces el Señor me reveló una nueva estrategia. Y me dijo, háblame a mí de ella. Háblame a mí de ella. Si tú tienes una causa perdida, háblale al Señor de esa causa perdida. Porque lo que nosotros no podemos hacer, el Señor. Ok, La última. la última. Sí, sí, bueno. La última palabra, entregar. En momentos de soledad o abandono, la oración a Dios sigue siendo un canal de comunicación y esperanza, ya que Él siempre está presente y atento a nuestras necesidades, incluso cuando las capacidades humanas se ven superadas. Esto lo dice el Papa Benedicto XVI en su carta apostólica, es que salve, la esperanza que salva. ¿A qué nos suena esta palabra de entrega mencionando esto? ¿A qué nos suena? ¿Qué debería entregarle yo al Señor para aumentar mi esperanza? La soledad, el miedo, la duda, la desesperación, la enfermedad. Dice también Benedicto XVI, cuando ya nadie me escucha, Dios me escucha. Cuando ya no puedo hablar con nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya nadie puede ayudarme, si hay alguna necesidad que nadie puede resolver, una expectativa que nadie puede cumplir, Él puede ayudar. Entrega. Entrégale a Dios eso. Y ahí viene nuevamente mi ejemplo anterior. Esa causa perdida. Eso que parece que no tiene solución, entrégaselo al Señor. Quiero leerles por último parte que viene también como una referencia en esta carta apostólica. Es Pesalvi. Es una referencia que hace de una carta de un mártir vietnamita, el Papa Benedicto Li Pao, que murió en 1857, era un sacerdote cristiano preso en Vietnam. Y se los voy a leer, escúchenla con mucha atención, porque es una carta, una oración poderosa y hermosísima. Dice, encarcelado en el nombre de Cristo, quiero explicar las tribulaciones a las que me veo sumergido cada día, para que beneficiados en el amor de Dios, alabéis conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. Esta cárcel es un verdadero infierno. A las cadenas de hierro y ataduras haya que añadir el odio, las venganzas, las calumnias, palabras indecentes, actos perversos y finalmente angustias y tristezas. Pero Dios, que en otro tiempo libró a los 3 jóvenes del horno de fuego, está siempre conmigo y me libra de las tribulaciones y las convierte en dulzura, porque es eterna su misericordia. En medio de estos tormentos que aterrorizan a cualquiera, por la gracia de Dios, estoy lleno de gozo y de alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. Muestra, Señor, tu poder, sálvame y dame tu apoyo, para que tu fuerza se manifieste en mi debilidad y seas glorificado ante los gentiles. Pongo mi confianza en ti, mi esperanza en ti. Si alguien vive un verdadero infierno, esta carta
Amén. Entonces, gracias a Dios. Gracias a Dios por todo esto que nos invita a hacer. Yo te invito a que lo practiques, que recuerdes lo que Dios ha hecho por ti, que le alabes por esas obras portentosas, que afiances tu confianza en Él, que lo dejes de entregar tu vida a Él. Amén. Amén. No, hombre, y la siguiente semana va a estar bien buena. Más. No se pierdan el siguiente capítulo.